Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma, pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons. Me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon. Ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing, todo espectacular, de los últimos mazos. Y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así, congelada. Media hora hablando, así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana, así que si acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Bueno, mi querido Gemini, estas son tus carticas. Bien. Los tarot y tus cartas de oráculo. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir. Ay, mira. Vampiro. Tienes que darte cuenta un poco más de las personas que te quitan energía y las personas que te aportan energía. O de las situaciones que te quitan energía y las que te la aportan. Tienes que tener mucho cuidado. Nosotros, los humanos, nos sentimos seducidos de cierta manera por este mito de los vampiros y los vemos siempre súper elegantes y súper sensuales y muy caritativos, muy carismáticos. Pero la verdad es que extraen tu energía, porque esto sería más que todo como vampiros emocionales o energéticos, no tal cual literal como en las películas. Entonces tienes que tener mucho cuidado y ver alguna situación, alguna persona que te esté seduciendo, o sea, que quieras estar ahí porque tiene un no sé qué que te llama la atención, pero te drena la energía, ¿ok? Hay personas vampiras energéticas,
Muchas de ellas no saben que lo son y de forma inconsciente lo hacen. Perdón. Pero hay quienes están conscientes de eso y lo aplican. Bien, lo aplican. Tienes que empezar a protegerte y de alejarte de las cosas que sabes que no te dan. Por ejemplo, hay trabajos que por muy agotador físicamente que sean, uno se siente revitalizado, se siente emocionado, ajá. Pero hay trabajos de que simplemente no son tan excesivamente físicos, por así decirlo, pero nos cansamos muchísimo, llegamos súper estresados a la casa y esos son trabajos con este tipo de entidad. Acuérdense que esto es energético, esto no es literal una persona que le sale en el colmillo y te chupa la sangre. Ok, vamos a ver qué más te quieren decir, mi querido Géminis, y para darte una lectura. Ay, qué poderosa culminación, mírame esto. Completud, renacimiento. Ay, iluminación. Esta le salió a Virgo. Dejar ir, letting go y misterio. Aquí para que puedas ver las cartitas. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí, mi querido Géminis? Sol, Luna, Ascendente o Venus. Mira, tienes que terminar ese tipo de relaciones que te están drenando tu energía. Por así decirlo, esas relaciones tóxicas, puede ser de trabajo, familiar, amoroso, tú ves, tú lo llevas a tu vida, ¿ok? Y te tienes que sentir orgulloso de la culminación de esto porque diste lo mejor de ti. Y lo mejor de todo es aprender en el camino, a iluminarte. Esto sería como el ermitaño, ponte, que alumbra la oscuridad. Hay a veces situaciones también que son tipo vampiritas, que te quitan energía, pero que son súper adictivas. Entonces, al momento de decidir, no, mira, esto no me conviene, por esto y esto y esto y lo otro, tienes que aferrarte a todos esos conocimientos que has adquirido, a esa sabiduría, y darte cuenta. ¿Qué pasó, Júpiter? Mi gatico. Y darte cuenta de que es lo mejor. Es lo mejor. Y sentirte como es. Súper poderoso y sentirte bien. De que estás terminando porque te estás colocando a ti de primero. Que siempre es. Entonces te están diciendo, déjalo ir, suéltalo. Y entrégate al misterio de la vida. Cuando nos sale este marcador significa que hay algo poderoso que se está formando que no sabemos qué es, pero que es bueno. Es como que te estás adentrando al bosque y no sabes qué es, pero es bueno. Es lo único que tú sabes. Bueno, entonces ya sabes, deja ir esas relaciones o amistades o parejas o familiares, inclusive vampiros que te quitan la energía. Bien, ilumínate. Y ármate de valor para dejar ir eso, o sea, culminarlo. Porque hay algo mucho mejor para ti, se está tornando algo mucho mejor para ti, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir los maestros. Vamos a poner un poquito más para acá para centrarlo. Vamos a pedir 7 carticas para Géminis. Para ver qué más le quieren decir los maestros. Uy. Vamos a ver. Digo hoy por la escena de la carta. No por lo que significa, porque tenemos que ver el resto. Para ver qué te quieren decir. Ok. Ok. Ay, se cayó. Ay, Dios mío. Interesante. Disculpen los ruidos, pero bueno, son mis sillas de madera. Vamos a pedir 2 carticas más
para así tener ya completa esta parte de la lectura. Mira, aquí lo que te están es confirmando lo que ya los oráculos te dijeron, ¿ok? Una cartica más, por favor. Ay, me gustó cómo termina. Vamos a ver debajo de la carta. Wow. Ay, mi querido Géminis, mira. Y mira la que quedó abajo. Definitivamente, mi adorado Géminis, tienes que dejar, tú sabes muy bien quién es esa persona, qué es esa energía, quién emana esa energía de la cual yo te estoy diciendo. Porque muchas veces has sentido que te han traicionado de una u otra manera. Es como que te han dado por la espalda, por así decirlo. Tú sabes a quién es que tú tienes que decir, tú sabes que tú tienes que comenzar a trabajar más en ti. Es como que tú no tienes la fuerza suficiente como para dejar a esta persona, o para dejar este trabajo, esta situación vampirista, pero estás trabajando en ello y te están dando una oportunidad, te están dando una oportunidad así como que del cielo, y tienes que escoger. Bien, ¿qué tienes que escoger si tú quieres realmente estar en plena felicidad? ¿Ok? En plena felicidad, o estar así pensando, como dejando pasar las oportunidades que se te están dando. ¿Cómo quieres estar? ¿Así, celebrando? ¿O así, pensando? No te voy a decir que, ay, que es fácil y ya, y se te olvida, porque es como ir dejando atrás algo que en su momento sentiste como que, ay, que te iluminaba, que te iluminaba, aquí está la luna. Pero tienes que caminar hacia la luz, tienes que caminar hacia volver a establecer esa fuerza, culminar esa situación, tú lo sabes. Toma la mejor decisión. Al final, yo confío en ti, Géminis. Yo sé que al final y al cabo tú vas a tomar la decisión de dejar ir esa relación, de dejar ir ese trabajo, eso que no te está aportando para nada. Y el momento en que lo hagas, mira, vas a comenzar a celebrar. No te voy a decir que lo soltaste y estuviste bien, no. Va a pasar su proceso, pero va a haber a alguien que te va a estar ayudando. Hay alguien que te va a estar protegiendo. Inclusive ese alguien puede ser tú mismo, ¿ok? Tú mismo. Tu yo cuántico, tu parte, tu sabiduría. Pero no vas a estar solo en el proceso. Tienes que ver bien. Es que además nunca has estado solo. O sea, tú has estado distraído. Tú has estado distraído con pensamientos, con emociones que... Es que ya tú sabes que tú tienes que terminar esa relación desde hace tiempo, sea laboral, de pareja, familiar, de amistad, lo que sea. Pero es como que tú sientes que esa relación podría mejorar, que no, ya, déjala ir, culmina eso. Si realmente quieres caminar hacia la luz, quieres caminar hacia esta celebración, tienes que dejarlo ir, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir aquí las cartas. Esa es la parte más difícil, ¿sabes? El saber que algo no te va a aportar y tener la esperanza de que, cónchale, que sí, que... O sea, porque uno ve el potencial, pero si te está drenando, si te está quitando, es mejor, entonces, como dicen, soltar. Bien, vamos a ver qué más nos quieren decir los guías a mi querido Géminis. Aquí lo bueno es que sí, que lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Ya, déjenme 3 carticas más, por favor.
Esto que es. Ay. Y quedó, mira, ay, qué bonito. Mira, te dije que sí lo vas a lograr, sí lo vas a hacer. Te vas a sentir victoriosa así tal cual como está. Vas a ganar tus luchas, vas a librar y va a haber gente a tu alrededor que son las personas que también han estado ahí, que muchas veces no las has visto. Es como que son amistades que te han dicho, mira, eso no te conviene, suelta eso, y tú has estado ahí, y ellos han sido pacientes y dicen, bueno, vamos a esperar, va a recapacitar. Bueno, esa misma gente va a estar a tu alrededor apoyándote y victoriando tu gallardía de ir hacia adelante, de que aunque sentía que podías morirte literal por el dolor que esto está ocasionando, vas a salir triunfante. Y te digo que sí lo vas a hacer porque hay un cambio de 180 grados. Es como que te vas a dar cuenta y vas a tener la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de poder transformar esos sentimientos. Es como que esa persona que te dominaba antes, o esa relación o esa situación, ustedes los llevan a su vida, que te dominaba antes, simplemente va a poder nada más ver, observar cómo cambia tu futuro accionando y dirigiéndote hacia lo que tú realmente deseas, a lo que realmente te va a aportar. Bien, te va a aportar, te va a dar. Y es algo por lo que has trabajado, por lo que yo te he dicho, has trabajado por ello, has batallado y has ganado tus batallas. Siéntete victorioso. Muy bien, hay una acción importante que vas a hacer después de esto que te va a llevar hacia lugares que tú no te imaginas. Y esos son los misterios que aquí te estaban diciendo, aquí te están confirmando. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros y los guías que no has logrado ver, mi querido Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerda que estás aquí en el Sendero de la Diosa, ¿viste? 369. Vamos a ver qué le quieren decir a mi querido Géminis que no ha visto. Ay, ay. Ay, bueno, la recojo ahorita. Sí, no, ya va, es que no puedo. Segundo. Ok, no voy a tomar las que se cayeron al piso porque son demasiadas. Pero aquí se te cayeron dos y estas sí las voy a agarrar. Mira, ve, te vuelve a salir la rueda de la fortuna. Es increíble el cambio de vida que vas a dar cuando llegues a soltar. Inclusive va a estar bien aspectado tu casa, tu hogar. Es como que vas a poder tener esa tranquilidad que tanto quieres. Es como, aquí yo veo como la unión de dos seres que si tú lo ves a simple vista piensas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en este caso una paloma representada por la muchacha, esto lo acabo de ver, recuerda que yo leo de manera intuitiva, y un carnero. Es como que aquí en este espacio todos somos iguales y sí vas a tener ese cambio importante en tu vida. De frente al futuro vas a tener un cambio sumamente importante. Y mira, el que salió así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no has visto bien? Que tú eres el propio mago. Tú eres el que tiene la capacidad de colocar y poner a girar esa rueda. Bien, no va a cambiar tu vida si tú mismo no le das el toquecito boom, para que cambie, para que comience a girar. Tú eres el único que puedes hacerlo. Más nadie lo puede hacer por ti, ¿ok?
Bueno, mi querido Jiménez, lo voy a dejar hasta aquí. Espero de verdad que te ayude, que te apoye. Me encanta. Recuerda que tú eres el único que puede lograr todo esto. Tienes apoyo de personas que te quieren, sí, de personas que están ahí victoriándote, pero tú eres el que lo tienes que hacer. Bueno, si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, te invito por favor a que te suscribas, le des like, comentes, compartas este video con otras personas que crean que lo puedan necesitar. Y nada, recuerda que estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y será para una nueva y próxima lectura. Besitos, bye bye, cuídense. Recuerden de activar la campanita para que no se pierdan nada, ¿ok? Chao.